Grabar ahora. Bueno, buenos días a todos. Le doy la bienvenida formal a toda la comunidad. Soy Daniel Dron, CEO de SocialMe y founder de Scalab.academy. Hoy nos estamos reencontrando en el 2022 con esta masterclass sobre el futuro de Inside Sales, con un invitado de lujo que tenemos desde Brasil, que es Rafael Alexandre, que ahora lo vamos a presentar. Como ustedes saben, este evento lo hacemos en el marco de Digital Más 500, que es el programa de becas que desarrollamos y diseñamos en conjunto SocialMe con Scalab para poder achicar la brecha digital en América Latina, y por eso todos los martes y jueves tenemos eventos vinculados a la tecnología y al marketing digital, y por eso también los hemos invitado a ustedes con las becas correspondientes. Como ustedes recuerdan, o si no estuvieron nunca con nosotros, Scalab es una empresa de tecnología, de educación en temas de tecnología y software. Es una de las empresas del grupo. Ahí le estoy pasando el link por el chat. Y SocialMe es una agencia de marketing digital que tiene su sede principal en México, donde estoy yo actualmente, y a través del cual trabajamos con más de 100 marcas de distintos países de Latinoamérica en lo que es la consultoría y el diseño de estrategias digitales. Y además tenemos nuestra academia de marketing digital que está integrada en este programa de becas Digital Más 500. Me acompaña Paulina Molina, que es nuestra directora del programa de becas y que nos va a estar ayudando hoy para moderar el panel. Así que bienvenida, Paulina, gracias por estar con nosotros. Y nuestro invitado especial, Rafael Alexandre, que es socio de Duda y está en Brasil ahora en este momento. Estuvo mucho tiempo también aquí por México y es ahí donde nos conocimos. Así que, Rafa, te doy la bienvenida, te doy las gracias por estar con nosotros, y te doy el pase para que vos puedas contarnos un poquito más de ti y de la empresa para que te conozcan y nos cuentes también de qué vas a hablar en el día de hoy. Buenas tardes para aquellos que no están en México. Y de hecho, creo que voy a compartir mi presentación y ella platica un poquito quién soy yo y qué vamos a hablar hoy. ¿Está bien? Perfecto. Voy a pedir a todos también, por favor, que me confirmen que están viendo mi pantalla, escuchándome bien, nada más para garantizar, ¿no?, que todos me escuchen. Te escuchamos bien, Rafa, y se ve bien la pantalla también. Todo bien por acá. Perfecto. Pues, bueno, primero nada más comentar que conozco a Dani hace mucho. Estuve en México más o menos 3 años de mi vida profesional. Ahora acabo de regresar a Brasil. Y hablando un poquito más de mí, de mi jornada en sales, en ventas y en el tema de hoy, que vamos a hablar de Inside Sales. Yo estuve más o menos 7 años en RD Station. RD Station es una empresa de tecnología brasileña en el giro de automatización de marketing. Muchos de ustedes quizás conozcan una empresa llamada HubSpot, que es una plataforma de marketing digital. RD Station sería una HubSpot brasileña. Entonces tuve la oportunidad de empezar en esta empresa cuando era una startup y vivir ahí más o menos 6, 7 años de operación. Siempre he estado en la parte comercial de ventas y siempre con esta metodología de inside sales, ¿no?, de ventas internas. Entonces va a ser un gusto aquí hablar un poquito en 1 hora, un poco menos que 1 hora, un resumen, ¿no?, de lo que para mí es inside sales y algunos tips quizá o algunas metodologías que yo he trabajado en los últimos 8, casi 9 años ahí de mi jornada en el tema de ventas. Y bueno, ahora hace más o menos 2 años estoy en Duda, que es una empresa del Valle del Silicio, y estoy expandiendo la empresa hacia Latinoamérica. Entonces, también en la parte comercial, yo estoy enfocado en una de las operaciones acá de la empresa y buscando nuevos proyectos, nuevos partners, clientes para la empresa. Y yo puse también Insight porque hace poco estoy emprendiendo en esta empresa llamada Insight, que es una empresa de consultoría, entrenamientos y educación de ventas también.
Entonces, bueno, básicamente un quick intro ahí de quién es Rafael y qué hace, ¿ok? Y si no comprenden mi español, ya más brasileño que nada, por favor avísenme que yo intento con portuñol, pero creo que todavía va a salir un chilango aquí, Dani, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Hoy la idea es hablar un poco sobre el concepto de Inside Sales y ventas en general, ¿ok? Aquí voy a hablar, yo separé este masterclass en 4 temas. Vamos a hablar qué es Inside Sales, vamos a hablar del proceso de ventas internas, vamos a hablar de cómo desbloquear y trabajar su embudo de ventas. Seguramente todos aquí trabajan en una empresa o tienen una empresa y de alguna manera tienen contacto directo e indirecto con ventas. Entonces vamos a hablar un poquito de proceso y de quizá algunos tips o algunos recursos que les apoyen a desbloquear y acelerar este proceso de ventas. Y por fin, quiero hablar de Sales Engagement, de qué es este concepto de Sales Engagement y un poco más de técnicas que podemos utilizar en ventas para automatizar o bueno, escalar más este proceso dentro de una empresa, ¿ok? Entonces, la idea aquí es todo lo que ustedes tengan de dudas, como Dani ha comentado, pueden registrar ahí en el chat, el Q&A, y al final yo voy a separar unos minutos para hablarnos y enfocarnos el tema a lo que a ustedes les guste o les interese más. Perfecto. Vamos a empezar un poco con historia, concepto, qué es Inside Sales, ¿no? Hay muchos términos que no sé si ustedes están acostumbrados a escuchar, que es, bueno, call center, field sales, ventas tradicionales. Yo veo que Inside Sales nada más es que quizá el más reciente o la metodología, el término más del momento, ¿no? De ventas. Yo creo que Inside Sales tiene mucha relación con la evolución de la venta, ¿no? Yo empecé a vender en más o menos 2013, 14, o sea, ya en un modelo más actual, considerando la internet, por ejemplo, ¿no? Y mi generación, que es una generación que ya está muy habituada con los canales digitales, por así decir. Pero por supuesto que yo ya sentí diferencia en los últimos 8 años de cómo vendí en 2013, 14 y cómo vendo ahora, por ejemplo, ¿no? Pero yo ya estuve siempre en esta era digital, por así decir. Entonces, por eso yo puse esta gráfica aquí, porque muchas operaciones de ventas, quizá ahora con la pandemia aún más, ¿no? Tuvimos este cambio, esta aceleración, han migrado de un modelo físico presencial para un modelo digital, o por lo menos híbrido, ¿no? Entonces, yo creo que en Inside Sales podríamos abrir un poco este concepto para una modalidad de ventas, una nueva dinámica de ventas, donde muchas operaciones piensan en eficiencia, en automatización, en escalabilidad, cómo podemos optimizar nuestro proceso comercial, considerando que hoy estamos en una era digital donde ya tenemos la internet, las redes sociales, ya tenemos muchísimo contenido, acceso a múltiples canales, ¿no? Entonces, considerar eso en nuestro proceso es fundamental. Entonces, yo diría que no necesariamente en todos los procesos comerciales lo ideal de los mundos es hacer una venta interna necesariamente, o sea, esto depende mucho de la complejidad de la venta, del ticket promedio de la venta. Por supuesto que Enterprise Sales seguimos con mucha necesidad, por ejemplo, de hacer eventos, conferencias, de hacer juntas presenciales. Pero bueno, la pandemia acaba de pasar y hemos visto cómo es importante, ¿no? En el mundo actual tener una estructura interna interesante, digital, y saber optimizar este canal. Entonces, dada esta introducción, me gustaría aquí empezar hablando de Inside Sales con el concepto de jornada de compra. No sé si ustedes ya han escuchado este concepto. Hay diferentes visiones de qué es la jornada de compra o la historia, ¿no? del comprador en un proceso de ventas, pero yo puse de una manera bastante sencilla aquí para ustedes,
que el estándar de una historia de ventas en general pasa por estas 4 etapas, ¿ok? O etapas muy similares a estas. Independiente si yo estoy vendiendo a otra persona o si yo estoy vendiendo a una empresa, si yo estoy vendiendo una solución de $5 o una solución de $10,000, yo voy a tener una jornada que el comprador va a pasar desde su momento de percepción que necesita de algo hasta el momento de compra, de hecho, ¿no? De decisión de compra de algo. ¿Qué es básicamente esta jornada? Hay una situación en la vida de la persona o de la empresa, hay una complicación, es decir, un problema, porque si no hay un problema o un objetivo, una necesidad o algo que instigue a una persona de hecho cambiar algo, no va a haber un punto de inflexión que es la próxima etapa para ahí sí buscar una solución, ¿no? Entonces podemos hacer aquí analogías de las más diversas, ¿no? Yo veo mi zapato que está viejo y necesito de un nuevo zapato. En algún momento voy a tener problemas con esto me va a molestar hasta que tenga un punto de inflexión, me voy a una tienda de e-commerce y compro un zapato, me voy a una tienda física y un consultor, una consultora de ventas me va a apoyar a comprar un nuevo zapato. Y esto se aplica a una solución más compleja, como la venta de un software, por ejemplo, a una empresa y por ahí va. Entonces, dado que este es el estándar y esta es digamos, esto es lo que sucede, ¿no? En el emocional, psicológico de la mayoría de los compradores, podemos estructurar o debemos estructurar un proceso de ventas que considere esas etapas, ¿ok? Y ahí los procesos de ventas, los embudos, tienen muchos formatos. Yo no voy a entrar con ustedes aquí en las posibilidades, en las etapas específicas. Sería muy padre ahí, quizá en otro momento, ¿no? Podemos intercambiar después por LinkedIn y platicar sobre el caso específico de cada uno de ustedes. Pero aquí sería interesante tener una idea de que todo proceso en general arranca con la generación de una oportunidad, ¿no? Entonces, calificar y de verdad, primero, generar y calificar una oportunidad comercial, un lead, un contacto, como quieran llamar, es muy importante. En general, es la primera gran etapa de un proceso comercial. Después vamos al diagnóstico del problema, es decir, cuando yo ya sé que este contacto tiene el perfil, tiene el interés, tiene criterios de calificación que se adecuan a mi solución, que vale la pena yo invertir tiempo en él, yo voy al diagnóstico del problema, ¿no? Muchos llaman esta etapa, esta llamada de discovery call, ¿no? Llamada de descubrimiento o evaluación comercial. Hay varios términos que dicen lo mismo, que es básicamente un primer contacto, una junta, una llamada. De nuevo, puede ser una llamada de 5 minutos o de 2 horas, dependiendo de la complejidad de la venta, del modelo comercial. Y en esta llamada, esta junta, este momento, vamos a tener un diagnóstico como tal y comprender por qué no cuál es el problema, los problemas que existen y por qué de hecho necesitamos resolver este problema y cuándo necesitamos resolver este problema. Cuando tenemos esta etapa, vamos a la presentación de la solución, es decir, ahora yo ya sé cuál es su contexto, cuál es su problema o los problemas y cuál es su urgencia para cambiar ese escenario y yo tengo tu solución. Y por fin la firma del contrato. Otra vez, este proceso puede tardar mucho o poco, puede tener mucho más etapas aquí en medio de cada una de estas macroetapas, pero esto sería un resumen de lo que de manera muy lejana sería un proceso comercial, ¿ok? O un proceso de inside sales. Ahora es importante, y aquí es creo que uno de los slides más importantes, si ustedes que están en la masterclass, ¿no? Si es tu caso, ya es ser un vendedor o una vendedora, o un gestor o gestora de ventas, estar en una operación comercial o tener una empresa con una operación comercial, yo me enfocaría bastante si ustedes primero saben qué significan estas 3 cosas que les voy a presentar, y 2, si tienen muy bien definido esto en su proceso. Las propiedades del proceso para mí es lo más importante. Cuando vamos a estructurar un proceso comercial, debemos empezar más que con las macroetapas del proceso, con las propiedades del proceso.
Aquí hay tres propiedades que quiero presentarles, ¿no? En términos teóricos y conceptuales. Primero, las actividades. Voy a empezar por la del medio. Las actividades es básicamente el operacional, lo que pasa en la práctica. Entonces, ¿cuáles son las actividades que el vendedor, la vendedora tiene que hacer con el prospect para que este prospect salga del momento cero hasta el momento de cierre, ¿no? ¿Cuáles son estas actividades? Juntas, llamadas, correos, propuestas, diagnósticos, herramientas. ¿Cuáles son estas actividades de manera bastante detallada para buscar un estándar y para buscar la maestría de este proceso? Es decir, si esto funciona con esta oportunidad, ¿cómo voy a replicar esto en otra oportunidad para que sea algo exponencial y sea algo que yo pueda procesualizar como tal? Entonces, las actividades y el registro de actividades yo creo que es un punto así clave en un proceso de ventas, ¿ok? Los gatillos de pasaje, digamos, de una etapa a otra. Es decir, si yo tengo un proceso comercial, yo voy a tener macroetapas, ¿no? Como yo les comenté anteriormente, que mi prospect va a pasar y avanzar. Entonces, imagine un proceso donde yo tengo una etapa de calificación, por ejemplo, y yo me llega una oportunidad que me buscó en Facebook, por ejemplo, se interesó en hablar con mi empresa y ahí yo voy a calificarla. O sea, la primera etapa yo tengo que hacer una calificación, buscar informaciones de ella. La segunda etapa es una primera llamada. La tercera etapa es un diagnóstico completo. La cuarta etapa, presentarle una propuesta comercial. En estas etapas va a haber algunos gatillos y algunos checkpoints. Pensen en cómo yo tengo que validar estos 3, 4, 5 puntos antes de pasarlo hacia la próxima etapa. Estos gatillos son fundamentales porque muchas veces, sobre todo cuando estamos trabajando, un consultor trabaja con muchas oportunidades, imagínate con 20, 30 o hasta 100 oportunidades, y no tienes esto muy claro, ahí va a haber un desorden, ¿no? En tu pipeline, en tu embudo, en tu organización. Y aquí, por supuesto, que un CRM, un software, una plataforma que te ayude a hacer este control es bastante importante. Entonces, yo diría que tener claridad, ¿no? De las actividades necesarias y de los gatillos de pasaje de cada etapa de tu embudo, de tu pipeline, es fundamental. Y por fin, saber cuáles son los motivos, razones de pérdida, ¿no? Nosotros vendedores tenemos que saber lidiar con pérdida, ¿no? Es lo que todos que trabajan en ventas tienen en común. Escuchan demasiado no en su vida. Entonces, hace parte de nuestro trabajo no solamente ganar, pero sobre todo perder muchas negociaciones y aprender con las pérdidas. Entonces, una vez que perdemos una negociación, es muy importante saber el por qué estamos perdiendo esta negociación y organizar esta información. Entonces, si tienes un proceso muy bien definido, es un proceso comercial que tiene como propiedad clave los motivos de pérdida y sabes muy bien clasificar cuando pierdes una oportunidad, si es por la razón 1, 2, 3 o 4, y al final de un periodo, por ejemplo, un trimestre o un mes, hacer un análisis de por qué estás perdiendo más oportunidades, por esta razón o por esta, para ahí sí tomar una decisión. Hasta aquí hace sentido, me están siguiendo, si quieren ahí compartir en el chat, enviar algunos textos, las preguntas como tal, yo sé que Pau está organizando para el final, pero pueden interactuar ahí también que estoy acompañando, ¿ok? Ah, mira, Javier Tapia, ¿cómo estás, mi amigo? Conozco hace mucho. Hay gente conocida ahí en la masterclass. Qué gusto verles. Bueno, entonces, siguiendo aquí con el tema, vamos a la segunda etapa ahora, ¿no? Del contenido para hablar un poquito de criterios para considerar a desbloquear y acelerar su embudo. Entonces, acabamos de hablar de conceptos introductorios, ¿no? Que existe un proceso y que de este proceso de ventas existen etapas, existen gatillos, existen
razones de pérdida, es decir, propiedades en este proceso. Considerando que yo ya tengo muy bien definido mi proceso, por lo menos una idea de este proceso, hay aquí tres cosas que me gustaría destacar, que son temas que yo considero que impactan demasiado en cerrar más o menos ventas. Es decir, cuando yo cierro un negocio, una venta, en general es porque sucedieron tres cosas, ¿ok? Sucedió digamos, un match, por así decir, de lo que evento de solución para el dolor o el problema que mi prospect tenía. El timing de eso fue perfecto, es decir, fue el timing, el momento que este prospect estaba buscando cambiar el escenario, porque hay mucho de esto, ¿no? Muchas veces no es que tu solución no es buena para la persona que está comprando, el tema es que no es el momento, o sea, por alguna razón X que ahí hay varias, ¿no? Y por fin, hay un tema ahí de confianza y relación. En todas las ventas, de las más a menos complejas, hay un nivel mínimo de relación y confianza, sea en el consultor o la consultora comercial, la persona, que muchas veces es clave, esta figura, sea en la marca, si es una venta más transaccional, por ejemplo, en e-commerce, ¿no? Entonces es bastante importante considerar estos tres factores. Yo voy a hablar un poquito de cada uno de ellos ahora para ustedes, ¿ok? La primera cosa que yo siempre pregunto, por ejemplo, siempre cuando alguien, no sé, me va a compartir su proceso de ventas, me va a pedir una segunda opinión, ¿no? Rafa, ¿qué crees que podría hacer para optimizar mi proceso? La primera pregunta que yo hago es, primero, lo que vendes, ¿no? Y cuál es la complejidad de tu solución. Eso es algo bastante interesante para pensar, porque un proceso de ventas cambia mucho de acuerdo con esta información, ¿ok? O sea, tú vendes algo B2C, de persona para empresa para persona, B2B, empresa para empresa. Es una venta cara, barata, es decir, es $1 o es $100,000. Todo esto cambia, ¿no? Bastante, o sea, el contexto del proceso. Entonces, aquí hay tres conceptos que les pueden apoyar a comprender si su solución, su producto, su servicio está más hacia una venta quizá más compleja y más especializada o más hacia una venta menos compleja y más automatizada. Primero, sería interesante comprender, por ejemplo, el nivel de necesidad de diagnóstico. Por ejemplo, en general, una venta muy compleja y muy cara, muy especializada, tiene una necesidad de diagnóstico mucho más alta. Por eso yo tengo una intensidad en un proceso de diagnóstico, necesito de una persona haciendo eso de manera más intensiva, con más horas de inversión, ¿no? Y en general, una venta transaccional ya no hace tanta falta un proceso de diagnóstico, es una compra más muchas veces por impulso, más en timing, más transaccional, de hecho. O sea, para yo comprar un zapato, yo puedo entrar en mi e-commerce y comprar en un clic, ¿no? Ahora, si yo soy un ejecutivo de una empresa multinacional y quiero cambiar, por ejemplo, un software de una empresa, seguramente no es algo que yo voy a hacer como si estuviera comprando un zapato, ¿no? Entonces estoy haciendo estos dos ejemplos nada más para ilustrar cómo el proceso es distinto. Temas de personalización. Cambia mucho, ¿no? Una venta compleja exige una alta personalización y trabajar más uno a uno. Una venta más eficiente, más automatizada, menos compleja, es un proceso mucho más automatizado. No es decir que no se puede hacer personalización, pero a un nivel mucho menor, ¿no? Y muchas veces one to many, ¿no? No uno a uno. Riesgo también, un proyecto o una venta muy compleja y en general hay un riesgo para el comprador mucho más alto. Es decir, si yo voy a comprar un zapato y no me gusta, ok, me voy a enojar, pero seguramente no va a ser tan caro, algo que va a cambiar mi vida. Ahora, si yo elijo un software y en un año este software no cambia nada de lo que estaba esperando, voy a tener un gran problema, por ejemplo, ¿no? En mi carrera o algo así. Entonces, riesgo tienes que considerar. Temas de proveedores también para tu empresa, ¿no? Perdón, no para tu empresa, proveedores existentes en el mercado en general. Ventas más complejas tienen menos players en general
y precio más alto, más bajo, que es el más quizá lógico, ¿no? Entonces, mapee muy bien tu solución y en esta escala dónde está, ¿no? Para considerar un proceso de ventas que de hecho sea interesante para tu estilo de solución, si es más o menos complejo. Otro tema es timing, que ahí hay tres conceptos aquí súper interesantes que les puede apoyar, que es calificación, forecast y ciclo de ventas, ¿ok? Estas tres cosas tienen que estar muy bien definidas. Yo no voy a entrar aquí muy a la profundidad de cada uno de ellos porque podríamos hacer una masterclass de cada uno de ellos, ¿no? Pero la calificación, por ejemplo, es importante tener criterios lo más objetivos posible de lo que es un lead, un contacto calificado por marketing, por ejemplo, lo que es un contacto calificado por el pré-vendedor o pré-vendedora que va a estar prospectando y calificando, si esa figura existe, muchas veces no existe todavía, y lo que es papel del consultor, la consultora, que va a hacer el proceso de cierre para hacer una validación final, ¿no? Entonces, este proceso de calificación es una ciencia bastante importante en Inside Sales. Hay mucha ciencia, hay muchas estadísticas, datos, ¿ok? Que les pueden apoyar con este proceso. El forecast es la misma cosa, ¿no? Hay mucha estadística que les puede ayudar a hacer una previsión mejor de cuáles son las oportunidades trabajadas que van a cerrar o cuándo van a cerrar, cómo van a cerrar, ¿no? Entonces, hay estadísticas históricas, por ejemplo, de ventas pasadas y un estándar que ustedes logran llegar a una tasa de eficiencia, ¿no? En promedio que ustedes trabajan. O hay estadísticas por etapa comercial, o sea, yo sé que en general cuando llega a una etapa X, yo logro convertir 20, 30% de mis oportunidades en un periodo, ¿no? Entonces aquí hay bastante estadística, digamos, que les apoya y hay también un lado más calitativo, que es tu feeling como profesional que está ahí directamente relacionado con esta oportunidad y sientes en la persona que está del otro lado si va a avanzar o no va a avanzar. ¿Va? Pero es importante tener un mix de los dos. Yo veo que la mayoría de los procesos son muy basados en feeling, en calitativo y tienen poca estadística, pocos números que tienden a apoyar mucho este lado de forecast. Entonces, piensen en su forecast, estudien forecast, eso es fundamental para cualquier proceso comercial. Y el ciclo de ventas también. O sea, en general, cuántas ventas se cierra en un periodo, pero además de cuántas ventas, en cuánto tiempo. Y aquí hay un tip interesante, o sea, ciclo de ventas tiende a cambiar mucho por origen de oportunidad. Entonces, por ejemplo, si tú generas un lead por inbound, por un canal de contenido, una descarga de contenido, una masterclass como esta, en general vas a tener un ciclo. Si tú generas este lead por un evento presencial, puedes tener otros. Si tú generas este lead por una recomendación de un cliente actual, seguramente vas a tener otro. ¿Me explico? Entonces, es medir ciclo de ventas por canal, ¿ok? Y por perfil de lead también, pero sobre todo por canal. Yo empezaría por canal. Y por fin, aquí son más tips así abiertos de confianza y relación. Creo que todos ustedes saben que esto es importante, no solamente para ventas, inside sales, pero para la vida, ¿no? Ser una persona interesante, tener networking, autoconocimiento. O sea, a todos nosotros nos gusta gente así, ¿no? Gente interesante, gente que puede agregar, puede apoyar. Entonces, en este sentido de tener, o sea, poder dar y apoyar a tu prospect siempre antes de recibir, ¿no? Hacer un papel consultivo. El mundo tradicional de ventas o sea, el vendedor que empuja una venta, que presiona, este mundo de verdad ya se fue hace mucho. O sea, hoy en día, con el acceso a la información que tenemos, de hecho, ni siquiera la mayoría de los procesos comerciales ni siquiera necesitan, ¿no? Un comprador ya tiene tanta información que ni siquiera muchas veces necesita del profesional de ventas para tomar la decisión. Entonces, aquí, el concepto de un profesional de ventas, la misión es mucho más de apoyar y siempre, cada vez más, afortunadamente, yo creo, mi visión va a ser cada vez más esto, de apoyar y de ayudar a tu prospect. No estás aquí para, digamos,
hacerlo comprar, no tiene nada que ver con esto. Estás aquí para, si él sí quiere comprar, apoyarlo a tomar la mejor decisión posible y tener la mejor experiencia posible, ¿no? Entonces, esto cambia muchas cosas. Y ahí cuando tienes una postura como profesional de siempre estar generando valor, siempre apoyando, seguramente todo va a mejorar, ¿no? La eficiencia comercial va a mejorar, tu número de oportunidades va a mejorar, la experiencia del cliente va a ser con que recomiende más y más personas con el mismo problema de ellos para tu solución y por ahí va. Entonces, esto creo que es clave. No voy a entrar tanto aquí porque son temas más calitativos, pero sí vale mucho la pena que ustedes comprendan si en su proceso comercial de su empresa están logrando crear esta relación persona a persona, que al fin del día siempre hay una persona, ¿no?, que toma la decisión. Entonces, existe esta relación porque ella sí es muy importante para cualquier proceso, ¿ok? Voy a dar una pausa aquí, nada más para tomar un café, que estoy hablando mucho. Pau, ¿todo bien? ¿Todos escuchando bien ahí hasta ahora? Todo perfecto. Si quieren ir dejando algunas preguntas, Rafael, ¿querés que haga alguna pregunta hasta el momento o querés hacer una pausa No, y podemos mantener la estructura. Yo solo quería dale, hacer una pausa para para respirar un tomar poco, agua? tomar un cafecito, pero ahora llegamos aquí a la última etapa. Entonces, Dale. amigos y amigas, si ustedes quieren ya hacer las preguntas, después de esta etapa ya vamos a enfocarnos en el Q&A, ¿ok? Sí, yo estoy tomando nota de todas las preguntas, así que vayan dejando así al final es más organizada la pregunta para Sí. Rafael también. Y al final yo voy a pasar mis datos aquí de LinkedIn, correo, con gusto ahí, caso ustedes quieran también entrar en contacto para preguntas más específicas. Bueno, siguiendo aquí con el contenido, tenemos un concepto que a mí me gusta mucho, que es un concepto más amplio, ¿no? Y tiene que ver con cualquier proceso comercial, con inside sales o con field sales, con cualquier estilo, metodología de ventas que ustedes, bueno, pueden tener, ¿no?, en sus empresas, que es sales engagement. Y esto tiene que ver mucho con este cambio del proceso comercial que les dije ahora, ¿no? Que la venta cada vez más es una venta consultiva, ¿no? Y una venta interactiva, una venta que yo, como ventas, el papel no es necesariamente vender, sino es ayudar, es educar. Y eso tiene mucho que ver con sales engagement, porque aquí la idea es el proceso de ventas, lograr involucrar más tanto al equipo, ¿no?, de la empresa cuanto a los clientes, los prospectos, todo el ecosistema. ¿Cómo logramos involucrar más a todos, ¿no? Y buscar resolucionar, de hecho, lo que se necesita para cada una de esas personas. El principal desafío, yo veo, del Sales Engagement es lograr la personalización en escala. Eso es lo más difícil. Esto es lo que seguramente, si preguntarnos no sé, a 10 sales managers de cualquier empresa, quizás los 10 o por lo menos 9 van a decir que personalización en escala es su problema o es lo que ellos están intentando hacer. Independiente si es un business enterprise que tiene un volumen pequeño, pero también quieren buscar una manera de escalar de alguna manera. O sea, si venden un negocio por trimestre, buscan vender 2 de alguna manera. O negocios con más volumen, ¿cómo logran hacer aún más volumen, pero sin perder su personalización o mantener un nivel mínimo de personalización? Esto es core en Sales Engagement. Y detallar lo que ocurre en cada parte del proceso. Entonces, bueno, puse aquí nada más un resumen que sería todas las interacciones entre el vendedor y comprador a lo largo de un proceso de ventas. Eso es Sales Engagement. ¿Y cómo lo haces esto? Puedes hacer de una manera más manual, ¿no? Una llamada, persona con persona. Puedes hacer un flujo personalizado y automatizado de correos inteligentes. Puedes hacer el mismo flujo en un chatbot interactivo, que es un robot trabajando por ti, o lo mismo por un WhatsApp, ¿no? Y por ahí va. Entonces, tanto acciones automatizadas, cuanto acciones manuales, la combinación de esto es un proceso de sales engagement.
Y ahí viene el slide más importante, creo, que puse un resumen y aquí les traigo el concepto de sales cadences o cadencias de ventas, ¿no? Si ustedes no saben igual lo que son cadencias, vale mucho la pena estudiar un poco. Así, mi día a día de ventas tiene mucho que ver con eso, el día a día de ventas de todos. Incluso quien nunca escuchó lo que es cadencia, ya hace cadencias, ¿ok? Entonces, lo que significa cadencias son flujos de trabajo de un vendedor, una vendedora, un flujo comercial automatizado. Es básicamente yo organizar todas las actividades que yo les comenté como propiedad clave de un proceso. Yo organizo esas actividades en un flujo lógico de lo que tiene que suceder con una oportunidad para avanzar a una etapa o bueno, para lograr un objetivo. Entonces, yo puedo hacer una combinación y hoy hay tecnologías ya que automatizan esto. Hay tanto CRMs como Salesforce, Pipedrive, los más famosos, conocidos, y hay soluciones específicas para cadencias que son aún mejores que los, digamos, CRMs más generales y son utilizadas solo para eso. Por ejemplo, Salesloft es una muy conocida en términos globales. Hay algunas brasileñas aquí también. Y bueno, estas soluciones lo que hacen es organizar y automatizar la vida del profesional de ventas. Entonces, imagínate que para lograr generar una nueva oportunidad, vamos a suponer que ustedes venden para empresas de tecnología, ¿okay? Y su cliente en potencial es una empresa de tecnología con algunas características. Cuando yo tengo esta lista, vamos a suponer que yo levanté aquí, fui a un evento y tengo 40 empresas de tecnología que me encantaría hacer una junta, ¿no? Pero el tema es que esas empresas no me conocen. Entonces voy a hacer una cadencia de prospección para esas empresas. Yo puedo ordenar en 2 o 3 semanas de trabajo cuáles son las actividades que yo voy a hacer con esas empresas. Entonces imagínate que yo voy a mapear 8 actividades. Yo voy a mapear primero una investigación en LinkedIn y un connection request. Voy a pedir para conectarme en LinkedIn con la persona. Después, en un día, yo voy a enviar una mensaje en LinkedIn personalizada. En 2 días, voy a enviar un correo para la persona personalizado. En 3 días, yo voy a interactuar en LinkedIn. Voy a llegar a un post de la persona y voy a comentar, mira, qué padre ese contenido. El 5º día, yo voy a enviar un WhatsApp o marcarlo. Al 7º día voy a marcarlo otra vez y por ahí va. Yo estructuro un plan de actividades en X días. Cuando yo estructuro una vez, imagínense que el sistema me va a poner eso en una orden cronológica y las 40 empresas van a entrar en ese flujo. Entonces, para mí como profesional, voy a saber dónde está cada empresa en este flujo de actividades. Eso es una cadencia, ¿no? ¿Dónde está? Y al final de esta cadencia, por ejemplo, en un mes, voy a tener, mira, yo tuve una cadencia que yo he trabajado por un mes, 40 empresas pasaron y al final 3 yo logré agendar una llamada, por ejemplo. Es un ejemplo aquí bastante sencillo, pero imagínense el poder de esto, ¿no? Utilizando tecnología, proceso y metrificando, mensurando todo esto, la cantidad de, primero, mejoría en términos de productividad del profesional, que va a ser de una manera mucho más escalable, fácil, tranquila, ¿no? Y no perderse en medio del proceso con tanto volumen. Y datos, estadísticas, ¿no? Números que podamos sacar de este proceso, ¿ok? Y por fin, utilizar scripts. A mí no me gusta mucho script, ¿no? Pero utilizar framework, herramienta, vamos a dejarlo de manera más así abierta. Por ejemplo, roteros, ¿no? Para una junta específica que ustedes siempre hacen. Sería interesante tener un rotero o por lo menos unas preguntas clave para apoyarles. Algunos materiales de apoyo siempre tener en mano que ustedes siempre utilizan la misma cosa. Checklists para no olvidarse. Son cosas que, por supuesto, pueden apoyarles. Creo que la mayoría de ustedes ya utilizan esto también. Pero es importante traer aquí como cuanto más, digamos, contenido material, ¿no? Digamos, de apoyo y tecnología tenemos y una lógica de trabajo, seguramente la productividad va a impactar bastante. Pau, creo que con esto ya podemos
conectar con las preguntas del Q&A y ahí ya direccionar aquí el tema un poquito más, ¿no? Perfecto. Voy preguntando las que ya me habían dejado y pueden dejar nuevas preguntas en el chat y las voy sumando. Acá Juan preguntaba, ¿cómo empezar a planificar estas actividades comerciales? Es decir, ¿qué pasos no me pueden faltar en una planificación básica? ¿Cómo empezar a planificar, dijiste, Juan? A ver otra vez, Pau, perdón. Sí, a planificar las actividades del proceso comercial, digamos. Ah, ok, ok. ¿Cómo puedes planificar? Perfecto. Yo lo que haría, soy bastante sincero, si no tienes nada, o sea, ninguna orientación todavía, yo buscaría mis últimos procesos comerciales. Sin duda, empieza por los que funcionaron. Si ya has hecho una venta o algunas ventas, agarra esas ventas y empiezas haces un recap, ¿no? De ahora al pasado. Lo que hiciste, etapa a etapa, y un brainstorming, ¿no? De todo lo que fue hecho, digamos, con el negocio hasta que cerró y que funcionó. Cuanto más ejemplos tienes, mejor, porque ahí vas a buscar un estándar, vas a ver lo que sucedió con todos, por ejemplo, que es muy probable que es algo que vas a tener que hacer siempre, y lo que fueron temas muy específicos, por ejemplo. E intentar hacer un ejercicio de lo que son de hecho actividades, lo que es posible estandarizar, por así decirlo, lo que es posible tornarlo proceso para que puedas planear las próximas negociaciones, oportunidades en este mismo flow de trabajo. Ahora, ¿cómo lo haces esto? Ahí, bueno, si ya tienes un CRM, un software, es lo mundo ideal porque todos los CRMs mínimamente van a tener ya las actividades por tipo para que tú utilices esta tecnología de tu manera. Y si no, puedes trabajar de manera old school, ¿no? Con el famoso Excel que todos aquí conocen, o aún más old school, que es el famoso papel y pluma, pero ese no me gusta mucho, pero bueno, ahí es como cada uno lo hace. Es más desorganizado. Bueno, acá Yuridia pregunta, ¿a qué te refieres con roteros? Eh, Ajá. que eso, creo que yo esa parte no la escuché. Y por otro lado pregunta, ¿cuál es la mejor manera de evitar o corregir los motivos de pérdidas en un proceso automatizado de ventas? Sí. Bueno, Yuridia, yo primero roteros, perdón, aquí creo que salió el portuñol, pero serían frameworks de trabajo o scripts, de hecho. Sería, por ejemplo, tú tener un documento donde ya vas a poner, tienes una junta que siempre haces las mismas preguntas o preguntas similares. Tú puedes tener un documento con estas preguntas para no olvidarte, hasta que te acostumbres con tu proceso, hasta que digamos, ya hagas varias veces y ya sea una rutina para ti aquí. Entonces, se utiliza bastante esto para la etapa de diagnóstico que les comenté, ¿no? De la llamada de descubrimiento, donde estamos conociendo la empresa o el prospecto, la persona que estás intentando vender, y en general tú tienes que planear esta reunión, tienes que llegar sabiendo lo que vas a preguntar, cómo vas a preguntar, entonces tener un documento para apoyarte con esto y no solamente para registrar lo que sucedió, para llegar con un plan para guiar la llamada o la reunión es muy importante. Esto que quise decir con roteros, ¿ok? Bueno, genial. Y bueno, la segunda Sí. pregunta, ya puedo contestar la segunda, ¿no? Dale, dale. Sí, ¿Cuál sí. es la mejor manera de evitar o corregir los motivos de pérdida, ¿no? En un proceso automatizado de ventas? Es una excelente pregunta, yo diría, porque no es fácil y es algo que nunca es lo ideal. Es todo, digamos, todos los años las empresas están optimizando sus motivos de pérdida y están aprendiendo con su proceso comercial, ¿no? Digamos, cuanto más nuevas oportunidades tenemos y nuevas ventas tenemos, más pérdidas tenemos. Seguramente el volumen de pérdidas va a ser mucho más grande que el volumen de negocios cerrados, ¿no? De ventas. Entonces, es importante, así, la mejor manera, cuando tienes un proceso que no es automatizado, es más fácil, porque el consultor o la consultora que está en contacto
si recibe un no, no vamos a avanzar, no me interesa ahora. ¿Por qué no? Y muchas veces no vas a tener el por qué, pero alguna información mínima tienes que tener para o sea, sacar el negocio de su pipeline. Y este es un tema cultural de ventas. O sea, hay una broma en el mundo de ventas. O sea, nunca puedes dejar una oportunidad sin saber mínimamente el por qué estás dejando esta oportunidad o el máximo de información posible, ¿no? Entonces es bastante importante esto en términos culturales, pero cuando no hay una figura, una persona que tiene el control de la comunicación es aún más difícil. Por ejemplo, una venta automatizada en un e-commerce, ¿no? La persona puede llegar al carrito y salir, por ejemplo, de la nada. Por eso hay varios mecanismos. No sé si ustedes ya se dieron cuenta que cada vez más los e-commerce, por ejemplo, están poniendo pop-ups o están enviando correos donde te empieza a preguntar cosas e interactuar contigo para comprender. ¿Sigues interesado? No. O sea, si sigues interesado, haz clic aquí. Si no, no. ¿Por qué? Entonces hay varias maneras por medios digitales también de hacer estos pop-ups, formularios, hacer encuestas, marcar. Ya sucedió conmigo, por ejemplo, una vez llegué a un e-commerce, no hice la compra y me enviaron un WhatsApp. Me marcaron, no contesté y me enviaron un WhatsApp. Mira, vimos que estabas interesado en este producto. ¿Sigues interesado o no? Si no, por favor, nos diga si es por razón A, B, C o D. O sea, entonces, es una manera también de ser un poco más agresivo y comprender qué está pasando. Hay varias maneras, pero lo importante es pensar de manera creativa en cómo vas a lograr obtener esta información. Ok, buenísimo. Acá Javier, que preguntó al principio, dice, ¿vender a empresas americanas en Estados Unidos es el mismo proceso que para una multilatina? Multilatina se refiere a empresa de México, Brasil, Colombia, entre Sí, otras. Me imagino que sí, pregunta sí, en qué sí. se diferencia la Señor venta. Javier Tapia. Sí. Bueno, primero un gusto verte otra vez por acá. Mira, yo les voy a comprender así. Primero que yo nunca tuve experiencia con ventas hacia Estados Unidos. Entonces no puedo decir por mi experiencia porque yo en toda mi experiencia he vendido y he trabajado con operaciones latinas, ¿no? Muchos años en Brasil, sobre todo en Brasil y parte, más o menos 3 años de estos 9 años que les dije en México. Entonces tengo una experiencia muy orientada a Brasil, México y un poco de restante de Latinoamérica porque en términos de volumen, mi mercado siempre fue todo el mercado, pero sabemos que Brasil y México tienen más volumen, por eso que les digo que tengo más experiencia con estos dos países. Entonces, seguramente la respuesta es no, ¿ok? No es la misma cosa, digamos. No veo que sea el mismo proceso porque seguramente, o sea, cambiando el perfil del lead va a cambiar el proceso. Quizás las etapas, los gatillos, pero a la parte práctica, es decir, los motivos de pérdida seguramente no van a ser los mismos. Quizás las objeciones y los problemas que el consultor, la consultora van a tener al momento del proceso no van a ser lo mismo. El ciclo de ventas seguramente no va a ser lo mismo. La tasa y la eficiencia, la conversión no va a ser la misma. ¿Me explico? Quizá el playbook, la teoría sea algo muy similar, pero la práctica va a ser los números completamente diferentes y es lo que hoy vemos de país a país. Es muy difícil que dos países sean iguales en términos comerciales. Entonces sería interesante, Javi, ver como operaciones diferentes, o sea, intentar compararlas, es decir, México tenemos estos números, Estados Unidos estos. Es un proceso que te ayuda mucho a adaptar el proceso de acuerdo a los cambios, las diferencias que las regiones ahí tienen entre sí. Okay. Ok, bueno, seguimos con una pregunta más. Jorge preguntaba que luego de enviar una propuesta comercial, imaginemos que ya se tuvo una reunión, una primera reunión, ¿cómo definir el tiempo para volver a contactar a esa persona si aún no nos responde la propuesta? Otra vez, para garantizar que yo comprendí bien. Sí, luego de enviar una propuesta comercial, imaginemos que ya estamos cerrando un negocio, si ese lead Sí. no responde más
¿cuál es el tiempo ideal para volver a escribirle? Ok, bueno, yo voy a dar un paso por detrás. De hecho, en general, el problema no está en enviar la propuesta comercial, si el lead no te responde más. Está en lo que sucedió hasta que acabas de enviar la propuesta comercial. Entonces, esto es una pregunta que yo recibo mucho. ¿Sí? Yo, cuando era también gestor de ventas, tenía operación en equipo, era lo más común, ¿no? Enviar una propuesta y no tener respuesta. Pero el tema ahí clave no está en el envío de la propuesta y en el follow-up después de esto, ¿no? Está en antes de enviar la propuesta. Lo que hiciste, ¿por qué está sucediendo esto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo estás presentando esta propuesta? Yo ya les daría una sugerencia, o sea, a menos que uno de ustedes cambie mi opinión, pero nunca envíes una propuesta comercial sin presentarlo. O sea, a menos que tengas un volumen gigante y un proceso de ventas muy sencillo, o sea, de bajísima complejidad, nunca envíes una propuesta comercial sin presentarlo. O sea, sin tener ¿por qué te estoy enviando esto? Me explico, porque si no, va a ser un correo más, un documento más en la vida de la persona de miles y miles de cosas que llegan en su inbox todos los días, que somos así todos los humanos. Entonces, mi punto es, primero, la provocación de qué está sucediendo antes y cómo está siendo presentada la propuesta. Y en general, ahí está el problema, no está después. Y ahí, contestando tu pregunta, depende. O sea, hay que tener un proceso de follow-up y la mejor práctica es preguntar a la persona cuando vas a enviar, mira, ¿hace sentido la propuesta? ¿Estás interesado? Estoy. ¿Hasta cuándo necesitas para darme un feedback? O mejor, ¿qué necesitas hacer de aquí a ahora hasta darme un feedback de la propuesta? Necesito hacer A, B y C. Va. Hasta el próximo lunes es necesario, hasta el próximo mes, ¿cuál fecha? Tener una junta ya sería lo ideal. Si no logras esta junta, por lo menos decir, entonces, ¿puedo yo marcarte en 2 semanas o puedo yo enviarte un correo en X tiempo? Para garantizar que por lo menos esté alineado, ¿no? O sea, y la persona puede darte ¿cómo se dice? Cuando darte el vueltas feedback. o algo así. Pero por lo menos tú o sea, no estás haciendo nada que no coordinaste con la misma persona hacía X tiempo atrás. Entonces, mi sugerencia sería siempre coordinar este periodo en la propia llamada, en el contacto que estás teniendo sobre la propuesta. Buenísimo. Muy buena respuesta. Acá Javier Coronado preguntaba, una vez que tienes andando el sistema para satisfacer a tus stakeholders, ¿qué método recomendarías para una siguiente etapa de expansión o captación de nuevos consumidores en este proceso de venta? ¿Fue muy rápido? Yo estoy mirando aquí la pregunta. Y Ok. él conectó con otras preguntas, ¿no? Sí. Ajá. Mira, yo comprendo que esta pregunta, Javier, tiene que ver con algo relacionado a stakeholders, clientes, aliados actuales que ya tienes versus nuevos que quieres captar. Es decir, una vez que ya tienes una base activa, ¿cómo vas a buscar más? Es decir, tú separas estas operaciones, utilizas el mismo sistema, el mismo proceso, etc. Yo comprendí esto de la pregunta. Si me equivoqué, por favor, me envías el chat acá. Pero mira, los best practices aquí de RD Station, Duda, que yo estoy con más contacto, y también de otras empresas que tuve oportunidad de entrar en la operación, conocer, es en términos de tecnología, intentar utilizar la misma tecnología. En general, se intenta utilizar la misma tecnología. Es bastante difícil hacer eso en la práctica porque en general las tecnologías de CRM son muy enfocadas al cierre del proceso comercial. Después, para mantener y hacer upselling, ¿no? que sería expansión de cuenta, pues así, para este cliente activo, los recursos de CRM de ventas aún no son tan, digamos, específicos y buenos para esto. Entonces, acabas buscando nuevas soluciones para esto. Entonces,
En teoría intentan utilizar la misma, pero en la práctica siempre he visto dos sistemas diferentes y intentan integrar estos dos sistemas. Entonces, esto es contestando tu pregunta en términos de tecnología, cómo sucede. Ahora, en términos del proceso, yo creo que son dos procesos totalmente diferentes. En general, hay dos papeles diferentes para esto, es decir, hay un papel de ventas, por ejemplo, yo siempre he estado en el papel de ejecutivo de ventas de nuevas ventas. Yo nunca he sido account manager, que es el papel en general, o consultor, customer success manager. Hay varios cargos diferentes que sería esta persona que cuida de los partners de los clientes actuales, ¿no? Entonces, en general, sí, son dos procesos diferentes y son dos roles, papeles diferentes en la organización. En general, porque ya he visto también operaciones iniciales que una persona hace todo. Pero lo ideal sería dividir. Mi sugerencia y sería comprender en términos procesuales lo que sucede después. Entonces, yo les dije la firma, en general, el cierre, la última etapa del proceso comercial. Va, perfecto. Y ahora que es un cliente activo, un aliado activo, un stakeholder activo, ¿qué sucede, no? ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Va a haber alguien ahí involucrado? ¿Cuál es el objetivo de esta persona? La misma cosa, pero otra operación, hasta te recomiendo mucho estudiar temas de Customer Success, éxito del cliente. Hay muchas cosas sobre eso en el mercado de tecnología. La mayoría de las empresas de software tienen una gran operación, tan grande cuanto la de ventas para este frente. Buenísimo. Y para ir cerrando, una última pregunta, y de paso les cuento que en el chat dejamos el grupo de WhatsApp en el que enviamos información sobre prospección en LinkedIn y bueno, y también las clases que damos acá en este espacio. Si quieren sumarse, tienen ahí el link. Y bueno, por último, Fernando Carvajal, que había preguntado hace rato, pero bueno, para no faltar a la pregunta, en concreto, pregunta cuáles son las diferencias principales entre el proceso de sales que siempre existió y el inside sales. Mira, yo creo que no hay, conceptualmente, en teoría, la expresión inside sales como tal, son ventas internas. Entonces, el principal cambio que ya hace un rato que hemos tenido, pero con la pandemia, muchísimas empresas que no trabajaban inside sales pasaron a trabajar también, es el cambio de venta remota. O sea, el proceso de venta remota arrancó con el telemarketing, digamos, de manera más antigua, antes del Inside Sales, y el Inside Sales llegó con una nueva propuesta de venta remota, que no tiene nada que ver con el telemarketing. Una propuesta mucho más consultiva, una propuesta de dinámica mucho más, hasta en términos de evaluación, estadística, totalmente diferente. No estoy criticando el telemarketing, diciendo que uno es mejor que el otro, pero fue de cierta manera una evolución. Hay muchas empresas, de hecho, de telemarketing buscando conceptos de inside sales para comprender, estudiar, y nació das empresas de tecnología, o sea, las empresas de tecnología que empezaron a invertir más y no estaban de acuerdo con el proceso de telemarketing, por ejemplo, utilizado por grandes empresas más tradicionales. Yo en lo personal no estoy nada de acuerdo también. A mí no me gusta recibir llamadas como aún recibo, por increíble que parezca, que en Brasil esta semana recibí una de una empresa de telefonía que no tiene mis datos y me marca así de la nada y me enoja profundamente esto, pero bueno, ahí es un tema personal, a mí no me gusta. Entonces sí, la idea es traer esta venta consultiva, pero de una manera más escalable. Imagínate que yo conocí muchas empresas que, por ejemplo, tenían un proceso 100% de field sales, que tenían inmobiliarias, por ejemplo, que hacían todas sus juntas presenciales, tenían un promedio de 2 a 3 juntas día máximo, y un día que el tráfico les permitía hacer eso. Y empezaron con el Inside Sales y incrementaron en 6, 7 juntas día, por ejemplo, este promedio, y empezaron a hacer las juntas presenciales en menos casos o casos con el ticket promedio más elevado, ventas más complejas o solo al final del proceso, porque hace mucho más sentido mismo que en procesos enterprise.
Entonces, bueno, creo que con esto pasé un resumen así de mi visión de la metodología. Bueno, Bueno, genial. No tenemos más preguntas. Para Edgar González pidió si podemos compartir las herramientas para ocupar las cadencias, para utilizar las cadencias. Así que si lo puedes Bueno, hay compartir ahí en el chat. algunas. Yo de hecho les recomiendo buscar por Sales Cadences, ok, tools, voy a poner en inglés aquí, pero sobre todo la de Estados Unidos que me gusta mucho es Sales Loft. Y hay algunas en Brasil, yo estoy más, o sea, conozco más del mercado brasileño, ok, pero hay algunas en Brasil que actúan en Latinoamérica también. Entonces vale la pena que es Midtime, sobre todo esta, que es la que más me gusta, ¿ok? Para que ustedes puedan ver. Bien. Y mi correo también yo voy a dejar aquí, ¿ok? Que me pedirán, pueden buscar Rafael Alexandre en LinkedIn. Buenísimo. Bueno, para ir cerrando, Dani, si querés. No, agradecerle a Rafa por la charla, estuvo muy buena Rafa y hay muy buenos comentarios, así que agradecerte por empezar a compartir con nosotros esta agenda del 2022, seguramente te tendremos nuevamente con otros temas interesantes en este año, así que si ya le dejaste tu correo en el chat, de todas formas les recordamos que les vamos a mandar un correo a todos con el video de esta sesión para que lo puedan ver y lo puedan tener para compartirlo con quienes ustedes quieran. Así que le estaremos mandando en el transcurso del día o mañana más tardar el video y también las insignias del diploma de asistencia al evento. Así que nada, con eso vamos terminando. Rafa, gracias por estar con nosotros, gracias Paulina por tu moderación y nos estamos viendo la próxima semana. Un abrazo a todos. Chao, muchas gracias. Hasta luego.